En este video vamos a automatizar Gmail con N8N. Vamos a estar viendo 5 casos distintos y la idea es que mientras vayamos avanzando los vayan descubriendo por su cuenta. Pero antes de cualquier cosa, para que funcionen cada uno de estos casos, tenemos que configurar OAuth para que todo funcione, si no, no nos va a resultar absolutamente nada. Oye, ojo, oye, aprovechen esto porque la mayoría de los videos que andan por ahí no te explican esto con claridad y al final se pierden. Y acá lo vamos a resolver. Acá estoy en la consola de Google Cloud y lo primero que vamos a hacer va a ser crear un proyecto. Y para crear un proyecto simplemente le hacemos clic y se nos abre el selector de proyectos. Le damos clic acá a la derecha donde dice proyecto nuevo. Hacemos clic, colocamos el nombre del proyecto. En este caso vamos a colocar el Lab YouTube Nicolás Neira García. En la organización la dejamos tal cual. Si tienen configurado su dominio, les va a detectar su dominio automáticamente. Le damos a crear y listo. Ya con eso tenemos el proyecto creado. Seleccionamos el proyecto. Si se dan cuenta, acá a la derecha salen unas notificaciones y justamente podemos hacer clic directamente acá en seleccionar proyecto o nos podemos situar acá arribita y hacemos clic, se nos abre una nueva ventana. Y acá fíjense, está el proyecto que acabamos de crear, Lab YouTube Nicolás Neira García. Súper. Entonces le hacemos clic acá y ya estamos dentro del proyecto que recién creamos. Buenísimo. Ahora lo que tenemos que hacer es habilitar la API de Gmail y para eso simplemente acá arribita en el buscador escriben API, librería y el primer resultado le hacemos clic. Listo. Y nos abre la biblioteca de APIs. Como tenemos que habilitar la API de Gmail, simplemente tipeamos Gmail. Y fíjense, nos entregó dos resultados, pero el que nos interesa es el Gmail API. Hacemos clic. Bueno, en este caso vamos a habilitar la API. Esperamos un poquito, ahí está cargando y listo. Ya tenemos la API de Gmail habilitada, pero todavía faltan aún algunas cositas más. Entonces, en el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es en la pantalla de consentimiento. Para eso, acá a la izquierda, fíjense que tenemos más opciones acá. Estamos nosotros acá. Entonces le hacemos clic en pantalla de consentimiento de OAuth. Entonces simplemente nosotros le damos clic a comenzar y acá nos pide información de la aplicación. En este caso le vamos a colocar N8N Gmail, que son las automatizaciones que nosotros vamos a hacer. Acá ustedes pueden colocar el nombre que ustedes deseen, no hay ningún problema. Acá vamos a colocar mi correo, hola@nicolasneira.com. Le damos clic en siguiente. Listo, acá nos salen dos opciones, uno el interno y el otro para usuarios externos. En este caso vamos a seleccionar usuarios externos. Podríamos seleccionar la opción de interno, pero siempre y cuando tengamos la opción de Google Workspace. Pero si ustedes están con un Gmail, tienen que darle clic a usuario externo. Información de contacto, el correo de ustedes. En este caso yo, hola@nicolasneira.com. Le damos siguiente. Aceptamos las políticas sobre los datos de usuario. Listo, le damos continuar. Luego le damos crear. Está procesando. Listo, ya se creó la configuración de OAuth. Pero aún nos faltan algunas cosillas más. Como por ejemplo, el tema de las credenciales y el tema del usuario que se puede conectar. Tenemos que agregar un usuario de prueba para poder realizar las pruebas pertinentes. Si se saltan este paso, no, simplemente no se van a poder conectar. Así que atención a esto. Fíjense a la izquierda, tenemos que ir al apartado de público. Nos sale el estado de publicación, prueba. Publicar aplicación, tipo de usuario, usuario externo, seleccionamos anteriormente de usuario, tanto, y acá el apartado que nos interesa, usuarios de prueba. Acá ustedes pueden agregar los usuarios de prueba que estimen pertinente. En este caso simplemente me voy a agregar yo. Acá ustedes pueden colocar su cuenta de Gmail, no hay ningún problema. Mientras el estado de aplicación sea prueba, solo los usuarios de prueba podrán acceder a la aplicación. El límite de usuarios permitido antes de que se verifique la aplicación es de 100 y se calcula según el ciclo de vida completo de la aplicación. Más que suficiente para hacer las pruebas correspondientes. Hola@nicolasneira.com y mira, fíjense, si quisieran agregar nuevos usuarios, podríamos colocar, yo por ejemplo, podría colocar este Gmail y espacio. ¿Listo? Fíjense ahí acá abajito, ya son dos usuarios, a eso se refiere. En este caso, simplemente voy a dejar hola@nicolasneira.com y le damos a guardar. Ya agregamos el usuario de prueba. ¿Y qué nos queda ahora? Las credenciales. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo hacemos el enlace de N8N con la consola de Google y las APIs? Y para eso, ¿qué nos hace falta? Apartado de clientes. Y en cliente hacemos clic en crear cliente. En el tipo de aplicación, como es N8N y N8N es una aplicación web, tenemos que hacerle en el tipo de aplicación web. Listo, el nombre que ustedes quieran. Acá vamos a colocar N8N Gmail y ya.
Fíjense que acá en URLs de redireccionamiento autorizado tenemos que agregar una y ustedes se preguntarán, oye, pero ¿de dónde sacamos esa URL? Fácil, la sacamos de N8N. Acá yo tengo un N8N montado en localhost. Hay otro videito por ahí de la instalación de N8N gratis, por si lo quieren ver, está súper bueno. Pero para estas pruebas vamos a ocupar nuestro entorno local, que lo más probable es que ustedes también lo están haciendo localmente. ¿Ya? Así que para eso le damos clic acá al botoncito de crear credencial. Escribimos Gmail, OAuth 2 API. Listo, le damos continuar. Y fíjense, acá hay un OAuth redirect URL. Y esto es lo que tenemos que copiar y pegar en nuestra consola de Google. Y fíjense acá donde dice agregar URL, le hacemos clic y acá pegamos tal cual. Ya no nos calentamos mucho la cabeza y listo. Le damos a crear. Fíjense, se creó el cliente de OAuth. Se puede acceder al ID del cliente desde la pestaña de clientes en Google OAuth Platform. Nos da el ID, el secreto, la fecha de creación y el estado. Lo primero, vamos a descargar el JSON y vamos a aprovechar de configurar inmediatamente acá nuestro N8N local. Entonces fíjense, nos pide el client ID y acá sale ID del cliente. Listo. Hacemos clic acá, copiar. Así de sencillo. Pegamos. Estamos listos con eso. Ahora, el secreto del cliente. Copiamos acá y pegamos. Le damos a Save y ya con eso tenemos guardado, pero antes de eso también vamos a darle acá clic para conectarnos. Acá ustedes seleccionan su correo, yo en este caso hola@nicolasneira.com y fíjense, dice N8N Gmail desea acceder a tu cuenta de Google. N8N Gmail, nosotros le pusimos ese nombre de la aplicación. Nos va a decir qué le estamos permitiendo. Ahí ustedes lo leen con calma y le damos clic a permitir. Listo. Conexión exitosa. Y esto se va a cerrar en 5 segundos. Listo. Cuenta está conectada. Así de fácil. ¿Vale? Casi nunca muestran esto y la gente se enreda un montón. Así que qué bueno que lo hicimos acá. Y los invito a suscribirse porque vamos a hacer cosas muy entretenidas. Y estos son los primeros videos, la base para seguir avanzando con otros videos.